El millonario la contrató como niñera, pero lo que ellos sintieron el uno por el otro cambió todo. Fernando Salazar era un hombre de negocios implacable. Alguien que había construido su imperio desde cero, pero que, a costa de su propio sacrificio, había dejado atrás cualquier vestigio de afecto o calidez. La muerte de su esposa, Carolina, en un accidente de coche, fue el golpe definitivo que cerró su corazón para siempre. Desde entonces, se sumió en el trabajo, buscando consuelo solo en los números y las negociaciones. Su vida era un ciclo constante de reuniones y decisiones frías, rodeado de lujo y ostentación, pero completamente solo. Su hijo, Lucas, de solo 7 años, era la única razón por la que se mantenía en pie. Sin embargo, aunque Fernando le brindaba todo lo material que un niño podría desear, Lucas nunca pidió una mansión ni juguetes caros. Lo único que pedía, en silencio, era el cariño y la atención de su padre, algo que Fernando no podía ofrecerle. El pequeño se refugiaba en su mundo solitario, jugando los amplios pasillos de la casa, sin amigos, sin compañía, simplemente esperando que algo cambiara. Lucas solo deseaba sentir el amor de su padre, pero Fernando nunca supo cómo dárselo. Un día, Fernando decidió que era hora de buscar ayuda. No podía continuar dejándole a su hijo el peso de una vida vacía, aunque fuera llena de lujos. Necesitaba a alguien que pudiera cuidar de él, que pudiera darle la atención y el amor que él no sabía ofrecer. Por eso, abrió un proceso de selección rigurosísimo para encontrar a la persona indicada. Lo que no esperaba era que, en medio de ese proceso tan frío, una joven de nombre Elisa sería la que terminaría cambiando todo en su vida. Elisa era una joven de origen humilde. Había crecido en un vecindario modesto, donde las dificultades y las carencias materiales nunca fueron un obstáculo para encontrar la felicidad en los pequeños gestos de amor. Elisa nunca imaginó que un hombre como Fernando Salazar, dueño de una fortuna incalculable, se interesaría por ella. Pero, al conocer la historia de Lucas y ver su tristeza reflejada en sus ojos, Elisa no dudó en aceptar el trabajo. El primer día que llegó a la mansión, todo era nuevo para ella. La casa era majestuosa, pero algo en el aire la hacía sentirse incómoda. El silencio que llenaba los pasillos la hacía sentir fuera de lugar, como si las paredes de cristal estuvieran rodeadas de recuerdos dolorosos que Fernando nunca había logrado superar. Pero cuando vio a Lucas, con sus grandes ojos tristes y su pequeña sonrisa tímida, todo cambió. El corazón de Elisa se ablandó de inmediato. Lucas la miró con curiosidad, y en cuanto ella se acercó a él, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Elisa, con su corazón puro y su calidez, se convirtió en la figura que Lucas tanto necesitaba. Pero lo que Fernando no esperaba era que, con el paso de los días, Elisa también comenzara a ocupar un espacio en su corazón. La presencia de Elisa no solo llenó el vacío de Lucas, sino que, sin quererlo, comenzó a tocar la coraza de hierro en la que Fernando se había refugiado. Elisa no tardó en adaptarse a su nuevo trabajo. Los primeros días fueron tranquilos, pero pronto se dio cuenta de que Lucas era un niño excepcionalmente inteligente y sensible, aunque profundamente solitario. A pesar de tenerlo todo materialmente, Lucas no encontraba consuelo en los objetos ni en las riquezas que Fernando le ofrecía. Elisa, con su manera sencilla de ver la vida, se convirtió en la única fuente de calor humano que Lucas necesitaba. Cada mañana, antes de que Lucas despertara, Elisa preparaba su desayuno, colocaba los platos con esmero y se sentaba a esperar a que el niño apareciera. Las primeras interacciones fueron tímidas, casi cautelosas, pero Elisa pronto comenzó a notar que Lucas, aunque un tanto retraído, respondía a la bondad y la paciencia con una sonrisa que hacía brillar su rostro. Una tarde, mientras jugaban en el jardín de la mansión, Lucas se acercó a Elisa con una mirada curiosa. «Elisa, ¿puedes enseñarme a hacer un dibujo?», preguntó con voz suave, como si temiera que lo rechazara. El corazón de Elisa se apretó ante la dulzura del niño. Nunca había visto a Lucas tan abierto, tan dispuesto a compartir. Era como si, al fin, alguien hubiera tocado la parte más vulnerable de su ser. «Claro que sí, Lucas. Vamos a dibujar juntos», respondió Elisa, sonriendo. Durante semanas, su relación creció de manera silenciosa pero poderosa. Elisa no solo le enseñaba a Lucas a pintar, sino que también lo ayudaba a abrirse emocionalmente, a expresarse, a sentir que podía confiar en alguien. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas empezó a sonreír genuinamente, sin reservas. Pero no solo Lucas se veía afectado por la presencia de Elisa. Fernando, que solía estar ocupado en reuniones o viajes de negocios, comenzó a notar un cambio sutil en su hijo.
Cada vez que llegaba a casa, encontraba a Lucas más animado, con historias sobre sus dibujos y sus juegos con Elisa. Y, por primera vez en mucho tiempo, Fernando se dio cuenta de lo mucho que había perdido al centrarse exclusivamente en su trabajo. Al principio, Fernando se mantuvo distante, observando a Elisa desde lejos, casi como un espectador. Pero lo que no podía evitar era sentir una extraña conexión con ella, una sensación que lo desbordaba y que no podía controlar. Elisa no solo era capaz de hacer sonreír a su hijo, sino que tenía un impacto profundo en él mismo, un impacto que no entendía. El primer día que Fernando se acercó a Elisa fue una tarde tranquila, después de que Lucas se fuera a dormir. Elisa estaba en el jardín, organizando algunos libros, cuando Fernando se acercó sin previo aviso. La mansión era enorme, y en ocasiones los ecos de las conversaciones eran casi imperceptibles, pero esa vez el silencio parecía cargado de una nueva tensión. «Gracias por todo lo que haces por Lucas», dijo Fernando, sin mirarla directamente, pero con una calidez en su tono que Elisa no esperaba. Elisa se sorprendió. Fernando no era el tipo de hombre que solía mostrar gratitud fácilmente, pero algo en su mirada, aunque distante, le indicó que había algo genuino en sus palabras. «Es un placer», respondió Elisa con una sonrisa tímida. «Me gusta mucho estar con él. Es un niño increíble». Fernando asintió lentamente, sin saber exactamente cómo continuar. La conversación quedó suspendida en el aire, como un hilo invisible entre ellos que ambos sentían pero ninguno se atrevía a tocar. Al día siguiente, Fernando observó a Elisa mientras ella interactuaba con Lucas. Era imposible no notar lo especial que era la conexión entre ambos. Elisa no solo se encargaba de cuidar a su hijo, le ofrecía algo que él mismo no podía darle: amor, atención genuina y una presencia reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando empezó a preguntarse si estaba haciendo lo correcto al seguir encerrado en su mundo de trabajo y soledad. ¿Era posible que Elisa, una mujer de tan humilde origen, tuviera el poder de cambiar su vida y la de su hijo? La duda comenzó a asentarse en su corazón, aunque Fernando se resistió a aceptarla. Con el paso de los días, la relación entre Fernando y Elisa se volvió más compleja. Cada vez que Fernando veía a Elisa interactuar con Lucas, algo en su interior cambiaba. La energía que ella traía a la casa no solo iluminaba los rincones oscuros de la mansión, sino que también comenzaba a tocar algo profundo en él. Era imposible no notar la ternura con la que Elisa trataba a su hijo, y, por primera vez, Fernando se sintió vulnerable, algo que nunca había permitido en su vida. El temor de Fernando a abrir su corazón nuevamente lo llevó a distanciarse, a evitar momentos de cercanía con Elisa. Cada vez que ella lo miraba con esa calidez, él apartaba la mirada, como si su propio cuerpo tratara de protegerlo de lo inevitable. ¿Cómo podía sentirse atraído por alguien tan fuera de su alcance? Ella era simplemente su empleada, y él, un hombre acostumbrado a controlar todo en su vida. Esa diferencia social, esa barrera invisible, lo aterraba. Pero Elisa, sin saberlo, comenzó a derribar esa barrera día a día. No solo por la forma en que cuidaba a Lucas, sino por la manera en que lo trataba a él. Elisa no lo veía como el hombre poderoso que era, sino como una persona más, alguien que también llevaba consigo cicatrices y miedos ocultos. Su naturalidad y honestidad eran algo que Fernando nunca había encontrado en su mundo de negocios y traiciones. Una tarde, después de una reunión importante, Fernando regresó a casa y encontró a Elisa y a Lucas en el jardín, riendo y jugando con un par de cometas. Verlos tan felices, tan libres de preocupaciones, hizo que una extraña sensación de incomodidad lo invadiera. ¿Cómo podía sentir celos de esa conexión entre ellos, cuando lo único que quería era proteger a su hijo? Pero, a medida que los observaba desde la ventana, se dio cuenta de que, en realidad, no era celos lo que sentía. Era algo más profundo, algo que no podía ignorar, la sensación de que su vida, tan perfectamente controlada, ahora estaba siendo desbordada por una mujer que era capaz de mostrarle lo que significaba realmente vivir. Elisa, por su parte, empezaba a sentirse atraída por Fernando de una manera que no podía controlar. Aunque siempre se había mantenido firme en su puesto, sabiendo que la diferencia de clases entre ellos era insalvable, no podía evitar la conexión que comenzaba a sentir con él. Fernando no era solo el hombre frío y distante que todos veían, había algo en su interior, algo que Elisa empezaba a descubrir detrás de su fachada. Cada vez que hablaba con él, aunque fueran pocas palabras, se sentía como si estuviera desvelando un misterio. Sin embargo, sabía que, al final, sus mundos eran demasiado diferentes. No podía permitir que sus sentimientos se complicaran aún más. Una noche,
Después de que Lucas se fuera a la cama, Fernando decidió hablar con Elisa. Había algo que necesitaba decirle, algo que había estado guardando durante semanas. La tensión entre ellos había alcanzado un punto en el que ya no podía ignorarlo. Elisa, dijo Fernando, con la voz algo vacilante mientras la observaba desde la entrada del salón. Elisa levantó la vista, sorprendida por la seriedad en su tono. Sí, señor Salazar, respondió, manteniendo su postura profesional, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Fernando dio un paso hacia ella, inseguro de lo que iba a decir, pero sabiendo que ya no podía seguir evadiendo lo que sentía. Quiero que sepas que valoro mucho lo que haces por Lucas, dijo, con la mirada fija en el suelo, como si las palabras fueran difíciles de articular. Elisa lo miró en silencio, esperando. No solo eso, Fernando, respondió ella suavemente, sin poder evitar mostrar un poco de emoción en su voz. Tú también me has dado algo muy importante, la oportunidad de estar aquí con Lucas, de ser parte de su vida. No sé cómo agradecerte. Fernando la miró, y en ese instante, algo en su interior cambió. No quería seguir escondiendo lo que sentía, pero también sabía que no podía dejarse llevar por una emoción tan fuera de lugar, tan peligrosa. La conversación terminó con un silencio incómodo. Ambos sabían que el vínculo entre ellos iba más allá de lo que estaban dispuestos a admitir. El corazón de Fernando latía con fuerza, pero el miedo a perder el control de su vida lo mantenía inmóvil. Mientras tanto, Elisa, aunque tocada por sus palabras, sabía que ese amor que empezaba a crecer entre ellos no era algo que podía permitir. La tensión entre Fernando y Elisa continuó creciendo, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a confrontarla abiertamente. El amor no solo se hacía presente en las pequeñas acciones diarias, sino también en los silencios compartidos, en las miradas furtivas que, por un momento, se cruzaban y decían más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Elisa sabía que lo que sentía por Fernando era complicado, peligroso incluso, pero no podía ignorarlo. Fernando, por su parte, comenzaba a sentirse atrapado entre sus propios miedos y deseos. Había pasado años evitando el dolor de perder a alguien, convencido de que no había lugar para el amor en su vida. Pero Elisa le mostraba lo contrario. Cada conversación, cada sonrisa compartida con ella, comenzaba a derribar las murallas que había levantado alrededor de su corazón. Aún así, la distancia que mantenía entre ellos seguía siendo palpable. Fernando tenía miedo de sucumbir a ese sentimiento, sabiendo que si lo hacía, ya no podría escapar de lo que podría significar para su vida. Un día, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Lucas se acercó a Fernando con una propuesta que cambiaría todo. «Papá, Elisa me dijo que quiere enseñarme a nadar», dijo Lucas con una gran sonrisa. Fernando miró a Elisa, que estaba a su lado, observando a su hijo con una ternura innegable. El corazón de Fernando latió más rápido al ver el brillo en los ojos de Elisa al mirar a Lucas. «Eso suena bien», respondió Fernando, tratando de mantener su tono neutral, aunque una extraña incomodidad lo invadió. El hecho de que Elisa estuviera tan involucrada en la vida de Lucas lo hacía sentirse vulnerable, como si de alguna manera se le estuviera escapando el control de su mundo. «Si a ti te parece bien», dijo Elisa, mirando a Fernando. Ella lo sabía. Cada pequeño gesto entre ellos ahora estaba cargado de significado. Y, sin embargo, Fernando no podía dejar de ocultar sus sentimientos. «Claro», respondió él, con una sonrisa forzada. Pero en el fondo, algo dentro de él deseaba que Elisa estuviera cerca de Lucas. Los días pasaron y la relación entre Fernando y Elisa se volvió cada vez más incómoda. Por un lado, Fernando sentía que su hijo se estaba beneficiando enormemente de la presencia de Elisa, pero por otro lado, sus propios sentimientos hacia ella lo atormentaban. Mientras tanto, Elisa también se debatía entre sus propios sentimientos y las barreras sociales que parecían separarlos. Elisa sabía que ella era solo la niñera, alguien que provenía de un mundo completamente diferente, y que Fernando probablemente nunca vería en ella una igual. Una noche, después de cenar, mientras Lucas se retiraba a su habitación para descansar, Fernando finalmente rompió el silencio. Los dos estaban en el salón, frente a una chimenea encendida, y el aire estaba cargado de tensión. «Elisa», dijo Fernando, sin mirar a la joven. «No sé qué está pasando entre nosotros, pero no puedo seguir ignorándolo». Elisa se quedó en silencio, sin saber qué responder. No podía creer que él fuera el primero en hablar de lo que ambos sentían, pero lo cierto era que también lo temía. «No creo que esto sea correcto, Fernando». Elisa trató de mantener la calma,
aunque su corazón latía fuertemente. Nunca había querido poner en peligro su relación con Lucas. Fernando la miró finalmente, y sus ojos reflejaron una mezcla de dolor y frustración. «No sé si me entiendes», dijo él, acercándose un poco más. «Llevo años evitando que el amor me destruya. Y ahora tú, con tu manera de ser, me haces sentir algo que creí muerto en mí. No quiero admitirlo, pero no puedo evitarlo». Elisa lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad de sus palabras. «Fernando, tú y yo, venimos de mundos diferentes. Yo no soy parte de tu vida. Soy solo la niñera de tu hijo. Eso es lo que soy para ti». Elisa, con el corazón acelerado, intentó mantener una distancia emocional, pero la intensidad de sus propios sentimientos la desbordaba. Fernando suspiró. Su rostro reflejaba una tristeza que Elisa nunca había visto antes. «No quiero que seas solo la niñera, Elisa. Quiero que seas parte de algo más. Pero no sé cómo hacer esto». Elisa se quedó en silencio, sin saber qué responder. Sabía que la barrera entre ellos era casi insalvable, pero también se dio cuenta de que algo más fuerte que la razón los unía. Ambos sabían que el amor entre ellos podría cambiarlo todo, pero el miedo a lo desconocido los mantenía separados. Los días siguientes fueron un mar de tensiones no resueltas. Fernando y Elisa compartían los mismos espacios, pero sus corazones parecían más distantes que nunca. El peso de lo no dicho colgaba entre ellos, creando una atmósfera densa, difícil de ignorar. Elisa, con su calidez natural, intentaba no dejar que la incomodidad entre ellos afectara su relación con Lucas, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el conflicto explotara. Por su parte, Fernando no podía dejar de pensar en Elisa. Cada vez que la veía junto a Lucas, riendo, compartiendo esos momentos tan simples, sentía que algo se quebraba dentro de él. ¿Qué estaba haciendo? Sabía que, de continuar en esta lucha interna, acabaría perdiendo lo que más valoraba en su vida. Pero el miedo a abrir su corazón, a volver a confiar y amar después de haber perdido a su esposa, lo paralizaba. Fue una noche, cuando la lluvia caía con fuerza contra las ventanas de la mansión, que el punto de ruptura llegó. Lucas había estado enfermo, y Elisa lo cuidó con todo su amor. Fernando, aunque preocupado, había estado en su oficina, trabajando como siempre, a pesar de los gritos silenciosos de su hijo pidiendo su atención. Por fin, después de un largo día, decidió salir de su oficina y ver cómo estaba Lucas. Pero al llegar a su habitación, se encontró con una escena que le rompió el corazón. Elisa estaba sentada en la cama de Lucas, sujetando su mano mientras él se dormía tranquilamente. La luz tenue de la lámpara y la imagen de Elisa cuidando a su hijo de esa manera, con tanta ternura, hizo que algo dentro de Fernando se desmoronara. El corazón de Fernando latió con fuerza. Se acercó sin hacer ruido, observando a Elisa. Se dio cuenta de algo que había estado ignorando. Elisa ya no solo cuidaba a Lucas, sino que también había comenzado a cuidar de él, sin pedir nada a cambio. En ese instante, Elisa levantó la vista y vio a Fernando. No hubo palabras, pero el dolor que ambos sentían se reflejó en sus ojos. Era como si la barrera entre ellos, esa que habían estado construyendo durante semanas, se desmoronara por completo. «Te he fallado, Elisa», dijo Fernando, su voz quebrada. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser vulnerable. «He estado huyendo de mis propios sentimientos. Y he sido un tonto, un idiota». Elisa lo miró sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Su corazón quería correr hacia él y abrazarlo, pero algo la detenía. Recordó que el amor no solo implicaba sentimientos, sino también decisiones y compromisos. ¿Era realmente ella el lugar en el que Fernando debía confiar? «Fernando», dijo Elisa, con voz suave pero firme. «No sé si es tan fácil. Yo soy de otro mundo. Un mundo donde no hay espacio para lo que tú y yo estamos sintiendo. No puedo ser solo un alivio temporal en tu vida. No quiero ser la solución a tus problemas, ni mucho menos la culpable de que Lucas, a quien tanto amas, se sienta desplazado». Fernando se acercó más, dando un paso hacia ella, sintiendo la presión de sus propios miedos, pero también el deseo de ser el hombre que Elisa merecía. «Yo no te estoy pidiendo que seas la solución». Su voz temblaba, pero se mantenía firme. «Te estoy pidiendo que seas parte de mi vida. Y si me arriesgo a perder todo por ti, lo haré. No quiero más excusas ni más miedos». «¿Qué quieres de mí, Elisa?». Elisa lo miró profundamente a los ojos, como si estuviera buscando una respuesta en su alma.
Sabía que el amor no siempre era perfecto, pero también sabía que si algo podía ser real, era lo que sentía por Fernando. Sin embargo, el miedo seguía presente. Estaba dispuesta a arriesgarse a ser una más en el mundo de Fernando, una más que se alejaba cuando las cosas se complicaban. Lo que quiero, empezó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo que quiero es que entiendas que el amor no se construye en un día. Y aunque mi corazón te pertenezca, no quiero ser el castigo de tus inseguridades. Quiero ser algo más, pero no sé si tú me ves de esa manera. La respuesta de Fernando fue más clara de lo que esperaba. Elisa, te veo. Te veo de la manera en que nunca vi a nadie. Y te prometo que voy a luchar por ti. La noche que Fernando dejó salir por fin lo que sentía por Elisa, ambos se quedaron en silencio, el aire tenso y cargado de emociones no resueltas. Sin embargo, a pesar de la confesión, algo dentro de ellos seguía a medio camino, como si las palabras no fueran suficientes para romper el miedo que ambos compartían. Elisa, por un lado, sabía que lo que sentía por Fernando ya no era solo una simple atracción. Había algo más, algo profundo y lleno de miedo, porque sabía que no era tan fácil vivir un amor cuando las expectativas y los prejuicios se interponían. Ella no quería ser solo un respiro temporal en la vida de Fernando, no quería ser la solución a su dolor, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla contra lo que su corazón dictaba. Fernando, por su parte, estaba tan abrumado por la emoción que no sabía cómo encajar todo lo que sentía. Había vivido una vida cuidando su imperio, controlando todo, evitando cualquier cosa que pudiera desbordarlo emocionalmente. Pero ahora, con Elisa tan cerca, sintió que todo lo que había construido, en el fondo, había sido solo una fachada para protegerse. Su dolor, su miedo al amor, todo había quedado al descubierto. El día siguiente, sin embargo, trajo consigo una nueva incertidumbre. Elisa decidió tomar distancia. Aunque sus sentimientos hacia Fernando estaban claramente presentes, ella sentía que no podía ceder tan fácilmente, temía ser solo una ilusión pasajera en la vida de él. Fernando también sentía que, si no actuaba con determinación, perdería lo que más había deseado en su vida. Fue por la tarde, después de un día agitado de trabajo, cuando Fernando la buscó en la biblioteca de la mansión. Elisa estaba allí, hojeando algunos libros, como si nada hubiera pasado. Pero los dos sabían que no podían seguir ignorando lo que había surgido entre ellos. Elisa, dijo Fernando, esta vez con un tono más seguro, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Elisa levantó la vista, sorprendida por la intensidad en su voz. Sin embargo, antes de que pudiera responder, él continuó, lo que dijiste anoche me hizo pensar. Sé que te asusta tanto como a mí. Pero no quiero seguir huyendo. Te necesito en mi vida, Elisa. Necesito que sepas que lo que siento no es algo pasajero. Elisa lo miró fijamente, y por un momento, la realidad de sus palabras la golpeó. ¿Realmente él estaba dispuesto a arriesgarse? A pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, la idea de estar juntos parecía tan lejana, tan inalcanzable. Pero en su corazón, algo estaba cambiando. Fernando, no sé si soy la persona adecuada para ti. Tú tienes tu mundo, tus expectativas. Yo soy solo una mujer común que viene de otro lugar. Y aunque mi corazón te pertenece, temo que, en el fondo, yo solo sea un sueño para ti. Fernando, sintiendo como la angustia de Elisa lo tocaba, se acercó y la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, pero también segura. Elisa, el hecho de que seas diferente es lo que más me atrae de ti. No te veo como una solución, o como alguien que viene a completar mi vida, te veo como alguien que, con su sencillez y su bondad, ha logrado que mi mundo se derrumbe y se reconstruya. Elisa, por un momento, no pudo evitar dejar caer una lágrima, como si todo el peso de su miedo y esperanza se derramara en ese instante. Fernando había dicho lo que siempre había temido escuchar, pero lo que más necesitaba escuchar. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que vendrá?, preguntó Elisa, temerosa pero con una pizca de esperanza. Estoy dispuesto a todo, porque te amo, Elisa. Y si algo sé, es que nunca he luchado por algo tan importante como esto. Elisa, al escuchar esas palabras, sintió un aluvión de emociones en su pecho. Sabía que la decisión no sería fácil, pero también sabía que había encontrado en Fernando algo que no había encontrado nunca. Alguien dispuesto a aceptar sus miedos y sus inseguridades, alguien que no tenía miedo de amar a pesar de todo. Ese fue el momento en que ambos se dieron cuenta de que, aunque el amor no siempre es sencillo ni libre de obstáculos,
el único modo de vivirlo verdaderamente es arriesgarse a ser vulnerable, a entregarse sin reservas. Y así, sin decir más palabras, se acercaron el uno al otro, dejando que el amor, finalmente, tomara su lugar. El amanecer del día siguiente fue diferente. El sol parecía brillar con más intensidad, como si todo el universo estuviera conspirando para darles una segunda oportunidad. Fernando y Elisa sabían que las palabras ya no eran suficientes. El amor que había comenzado como una chispa, ahora ardía con fuerza en ambos corazones, pero el miedo seguía presente, como una sombra al acecho. Ambos sabían que esta relación no sería fácil, pero también sabían que no podían dejarla escapar. Esa mañana, Fernando despertó con la resolución de ser el hombre que Elisa necesitaba. Había pasado demasiado tiempo encerrado en su propio dolor y miedo. Ahora, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, a desafiar las expectativas, la sociedad y todo lo que lo había retenido. Mientras tanto, Elisa, aunque su corazón latía con fuerza, también sentía la misma incertidumbre. Sabía que el amor no era solo un sentimiento, era un compromiso, un acto de valentía que implicaba aceptar tanto las fortalezas como las debilidades del otro. Y estaba dispuesta a dar ese paso. Esa tarde, Fernando invitó a Elisa a salir, sin una razón aparente más allá de querer pasar tiempo con ella. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una palpable sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Ambos se encontraron en el jardín de la mansión, rodeados de flores que Elisa había cuidado con tanto esmero. La brisa suave movía las hojas de los árboles, y el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Era el escenario perfecto para lo que venía, una conversación que marcaría el curso de sus vidas. Elisa, comenzó Fernando, con una seriedad en su voz que la hizo detenerse y mirarlo con atención. Quiero que sepas que te estoy eligiendo. Te estoy eligiendo a ti, a pesar de todo lo que eso implica. Porque he entendido que no puedo seguir viviendo de esta manera. Mi vida no tiene sentido si no te tengo a ti. El corazón de Elisa comenzó a latir más rápido. Sabía que había llegado el momento de decidir si se entregaba por completo o si continuaba con su vida separada, a salvo de las emociones que Fernando le despertaba. Pero las palabras de Fernando la alcanzaron, y por primera vez, sintió que él estaba dispuesto a luchar por algo más grande que su propio miedo. Fernando, yo también te elijo. Sé que hay muchas diferencias entre nosotros, que nuestro amor no será fácil de entender para los demás, pero si tú eres capaz de amarme sin reservas, yo también soy capaz de amarte de la misma manera. Fernando la miró fijamente, y por un momento, todo el ruido del mundo pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos, y la promesa silenciosa de que, a partir de ese momento, no dejarían que nada ni nadie interfiriera en su amor. La barrera que ambos habían mantenido por tanto tiempo comenzó a desmoronarse. Elisa ya no veía a Fernando como el hombre distante y frío que había conocido al principio, sino como alguien real, humano, vulnerable. Y Fernando ya no veía a Elisa como una simple niñera, sino como la mujer que había desafiado sus miedos y lo había hecho sentir completo. Entonces, ¿nos arriesgamos?, preguntó Elisa, con una sonrisa tímida que iluminaba su rostro. Fernando asintió, y por primera vez, sin duda, sin reservas, ambos dieron el paso hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Ese fue el momento en que todo cambió. El amor entre ellos, antes callado y oculto, se convirtió en una fuerza que los unió, que los desafió a mirar más allá de sus miedos y a aceptarse tal como eran. Lo que ambos aprendieron ese día fue que el amor no siempre tiene sentido. A veces, simplemente hay que dejarse llevar. El tiempo pasó, y con él, la relación entre Fernando y Elisa creció en solidez y confianza. Los días se volvieron más luminosos, no solo porque el sol brillaba más fuerte, sino porque su vida, que antes estaba oscura y vacía, ahora se llenaba de momentos sinceros, de risas compartidas, de complicidad. Fernando, que había estado tan enfocado en su imperio y en el control, ahora se encontraba disfrutando de cosas pequeñas. Un abrazo cálido al despertar, una mirada cómplice al final de la jornada, una cena sencilla acompañada de risas. Lucas, por su parte, no podía estar más feliz. Ahora tenía una familia completa. Elisa no solo había llegado a ser la figura materna que tanto necesitaba, sino que también había logrado que Fernando se conectara con él de una manera que nunca había sido posible. La casa, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Lucas sonreía más a menudo, sentía el amor de sus padres de una manera tangible. Pero, como en cualquier historia de amor, no todo fue fácil.
El mundo exterior, con sus prejuicios y opiniones, no tardó en poner a prueba la relación de Fernando y Elisa. Los amigos de Fernando, sus socios, y hasta algunos miembros de su círculo social no veían con buenos ojos la relación entre ellos. Elisa era una mujer de origen humilde, y, aunque el amor entre ella y Fernando era genuino, algunos no entendían cómo un hombre de su estatus podía enamorarse de alguien que provenía de un mundo tan diferente al suyo. Fernando enfrentó los juicios de su entorno, pero cada vez más se dio cuenta de que no podía seguir viviendo para complacer a los demás. El amor por Elisa había tocado su alma de tal manera que ya no importaba lo que pensaran los demás. Lo que realmente importaba era su felicidad, la de su hijo, y la vida que estaban construyendo juntos. Una tarde, mientras paseaban por el parque con Lucas, Fernando se detuvo y miró a Elisa con una determinación que la sorprendió. Era un momento tranquilo, pero en sus ojos se reflejaba todo el amor que había aprendido a sentir. Elisa, comenzó Fernando, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sé que hemos pasado por mucho, y sé que aún tenemos mucho por enfrentar, pero quiero que sepas algo muy importante. Te amo, y estoy listo para enfrentar el mundo contigo a mi lado. Elisa lo miró, con los ojos brillando por la emoción. Sabía que las palabras no eran suficientes para expresar todo lo que sentía, pero sentía que esas palabras de Fernando lo decían todo. Yo también te amo, Fernando. Y, aunque los desafíos sigan llegando, sé que juntos podemos superarlos. No hay nada que temer cuando estamos el uno al otro. Fernando la tomó de la mano, sintiendo el peso de los años de dolor, de los miedos que finalmente había dejado ir. El futuro ya no era una sombra, sino una promesa de lo que vendría. Esa noche, mientras Lucas se dormía plácidamente, Fernando y Elisa se quedaron juntos, compartiendo un momento de paz, sintiendo que el amor, por fin, había sanado las heridas de sus corazones. La mansión ya no estaba vacía. El amor había encontrado su lugar, y la familia que siempre habían soñado, aunque de una manera inesperada, finalmente estaba completa. El sol comenzó a ponerse, pero para Fernando y Elisa, era el comienzo de una nueva vida. Ya no había más miedos, solo una oportunidad para vivir plenamente, y ahora sabían que, juntos, podrían conquistar cualquier cosa que la vida les presentara. ¿Qué opinas sobre la decisión de Fernando de arriesgarlo todo por Elisa? ¿Crees que el amor puede realmente superar todas las barreras sociales y de miedo? Déjame tu opinión en los comentarios.